Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Para no dar más preámbulo, quiero continuar y quiero concluir lo que vimos la semana pasada. La semana pasada veíamos que a partir de nuestra identidad, Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, a partir del versículo 17, Pablo empieza a hacer una intercesión y empieza a hacer una oración por cada uno de los que estamos aquí, por nosotros y por la iglesia. Y he estado reflexionando mucho por qué Pablo tenía que interceder, por qué Pablo le interesaba interceder. Y cuando estaba estudiando toda la carta nuevamente y volverla a leer algunas veces, en algunas ocasiones, veía que realmente lo que él empieza a orar, lo empieza a explicar en la carta. Te voy a recomendar que leas la carta a los Efesios para que tengas un mayor entendimiento de lo que hoy vamos a ver. Sin embargo, en nuestro tema y lo que hoy nos ocupa, es ver por qué realmente Pablo ora, qué es lo que Dios está poniendo en el corazón de Pablo y dice, esto es importante que tú lo sepas y es importante que yo ore por ti y es importante que Dios se manifieste en este aspecto en tu vida. La primera oración que la vimos la semana pasada o el primer punto de oración es conoce a Dios plenamente. Pablo ora y dice, quiero que tú conozcas a Dios plenamente. Quiero que conozcas a Dios plenamente en dos facetas o con dos tintes, pues, si pudiéramos llamarle de alguna manera, con espíritu de sabiduría y de revelación. No quiero que lo conozcas nada más por cómo lo ves, sino quiero que lo conozcas desde la sabiduría de Dios y desde la revelación de Dios. Desde esa sabiduría que viene de lo divino, que te habla todo Proverbios, sí, y esa sabiduría que te hace llevar a cabo las cosas de la mejor manera. Y esto es muy interesante porque Pablo, cuando está hablando a la iglesia y le está diciendo, necesito que oren necesito que sean entendidos y conozcan a Dios desde la sabiduría y desde toda la revelación. Pablo no está viendo una iglesia pequeña y una iglesia que no va a tener impacto. Pablo está viendo una iglesia que va a tener impacto. Pablo está viendo una iglesia que va a influenciar a los demás y que va a ser importante como una comunidad alternativa dentro de este planeta o dentro de este mundo, va a ser importante para transformar y cambiar los corazones y las mentes de aquellos que están viviendo en este mundo. Pablo está muy consciente que el mundo está corrupto, que el diablo está desatado y quiere destruirnos y que a veces nuestra carne nos traiciona o es más fuerte y nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. Y ante esta situación, el apóstol está muy preocupado y dice, necesito que lo conozcan para que sus vidas hilen desde la perspectiva de la sabiduría y la revelación de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Espero que me sigas en este punto, porque es un punto muy importante. Pablo está diciendo, necesito que ustedes caminen desde la sabiduría de Dios y desde la revelación. Fíjate algo muy interesante. Cuando Moisés muere, y lo menciona en el último capítulo de Deuteronomio, cuando Moisés muere, Josué toma la batuta de Moisés y en el momento en que Moisés muere, dice la escritura que vino espíritu de sabiduría sobre Josué. Y esto es muy interesante, te voy a decir por qué. Porque lo que iba a experimentar Josué era tomar la promesa de Dios y heredar esa tierra prometida, esa tierra que Dios había prometido, iba a ser tomada ahora por Josué. Iba a ser tomada por el caudillo Josué, por ese general, por ese hombre de Dios que estaba bajo la cobertura de Moisés. Ahora él iba a entrar, pero necesitaba Josué una experiencia, necesitaba algo súper importante en su vida Josué, y era espíritu de sabiduría. Necesitaba sabiduría para poder saber, para poder conquistar, para poder gobernar y para poder hacer, muchas cosas que en un momento Josué no podría hacer en su entendimiento y en su conocimiento. Quiero decirte algo. Cada uno de nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios, del conocimiento pleno de Dios y del entendimiento para poder hilar las cosas de la mejor manera en nuestras vidas y en nuestro entorno. El día de ayer estaba leyendo dos documentos, un libro que se llama Anarquía y Cristianismo, de un autor francés, y otro escrito de Mariano Ávila.
y del doctor Mariano Ávila, y él habla sobre el cristianismo en Latinoamérica. Y me llamaba algo mucho la atención y cómo las cosas no se hacen así como se deben de hacer simplemente porque vas en nombre de Dios y ahí va. ¿Cómo ha sido una tragedia realmente en Chile, por ejemplo, en el tiempo de la dictadura de Pinochet, en Perú, en la dictadura de Fujimori, o en ese gobierno de Fujimori, en México y también principalmente en esos tres países, perdón, y en Brasil, cómo se ha querido meter el mundo cristiano o la iglesia cristiana, la iglesia evangélica en la política, influir en la política, pero lo ha hecho de una manera incorrecta. Y ha sido no solamente lastimada por parte de las autoridades y el gobierno, sino que también ha perdido esa potencia y esa respuesta que necesita el mundo de gente que tiene temor de Dios y conoce de Dios. Y esto me llamó muchísimo la atención porque dije, no todo es tan simple. Necesitamos de la sabiduría, necesitamos de la revelación de Dios, necesitamos del entendimiento para verdaderamente transformar nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo. Quizás tú digas, bueno, ¿y yo qué? Yo no estoy trabajando, no tengo esto, soy ama de casa. Necesitamos la sabiduría de Dios para transformar nuestra vida y nuestro hogar y las cosas que estamos haciendo. Definitivamente, el clamor del apóstol es, necesito que conozcan a Dios íntimamente, plenamente, como decíamos la semana pasada, de la manera más íntima posible. Y esto es una labor que debemos de estar nosotros preocupados día tras día en el sentido de tener un cara a cara con Dios constantemente. Qué tremendo, ¿no? Moisés era de ese que hablaba cara a cara con Dios, pero Moisés estamos hablando del Antiguo Testamento, de lo veterotestamentario. Moisés hablaba cara a cara con Dios y ahora en Cristo el velo se ha roto y ahora podemos hablar con Dios cara a cara y podemos hablar sin ningún intermediario, ni ningún tabernáculo, ni ningún sacrificio de animales, ni nada de eso. Y la realidad es que nos cuesta mucho trabajo platicar con Dios o tener ese entendimiento de Dios. Necesitamos buscar ese tiempo y generarlo. No hay otra manera. Generarlo y caminar en eso que Dios quiere hablar. A través de que conozcamos a Dios, nosotros vamos a poder entender su mente, vamos a poder entender qué ve bien Él, qué ve mal Él. Y de esa manera va a ser. Miren, sería mucho más fácil que bajáramos un PDF con las 550 páginas de lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Eso sería mucho más sencillo y lo mandamos y ya nos quitamos de problemas. Eso sería lo más sencillo. Sin embargo, Dios no desea eso. Dios desea caminar con nosotros, a veces ver cómo nos equivocamos, no porque se gocen que nos equivoquemos, sino porque ve cómo aprendemos y nos ama a pesar de eso, pero también que podamos nosotros entrar a ese momento de intimidad con Él. Entonces, no hay otra manera más que estando en conexión con Él para poder comprender qué es lo que Él no le gusta, qué es lo que Él no le agrada, qué es lo que Dios está pensando en nuestras vidas. Y creo que tú y yo hemos podido experimentar varias de esas cosas, ¿no? Cuando de repente pensamos que estamos bien y viene el Espíritu Santo y primero decimos, no, esto es una locura, estoy bien, yo estoy bien. Y vuelve el Espíritu Santo y te dice, tienes que cambiar esto. No, tengo que cambiarlo. ¿Por qué lo tengo que cambiar? Toda mi vida ha sido así. Y, y llega un momento en que te quiebra y te dice, sí, necesitas cambiarlo. Lo hiciste así 20, 30, 40 años, pero necesitas cambiarlo porque yo necesito llevarte a otra dimensión, necesito llevarte a otro nivel. Y eso pasa, por ejemplo, en los trabajos. Hay quien nunca quiere dejar su trabajo y brincar a otra cosa. No, yo aquí estoy bien haciendo estas sumas. O sea, estas sumas yo las tengo dominadas, las hago sin problema. O sea, estas tablas yo las hago, este análisis yo lo hago y no me cuesta nada. O sea, yo lo sé, soy el experto. Dice, bueno, deja las sumas y cambia esta cosa que no sabes. No. O sea, me siento vulnerable. Hay ocasiones en que cuando nos enfrentamos con Dios y estamos delante de Dios, nos vamos a sentir vulnerables porque nos vamos a sentir incapaces. Pero quiero decirte algo, Dios sabe quiénes somos y lo hemos platicado en clases anteriores. Dios sabe quiénes somos y Él de antemano está declarando que somos especiales, muy especiales para Él y Él va a trabajar en nosotros para lograr lo que desde el principio estableció para nuestras vidas.
Pablo, aquí voy a terminar este punto. Entonces quiero instarte a que busquemos el conocimiento íntimo profundo de Dios. Te invito a que leas Proverbios, a que busques la sabiduría de Dios, a que te integres en todo lo que ya platicamos la semana anterior. Pablo sigue y continúa con su oración de intercesión y lanza otra oración que incluye 2 puntos. Dice Pablo en el versículo 18, capítulo 1 de Efesios: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y entonces Pablo, fíjate, agarra y dice, necesito que ilumines el corazón de cada uno de los que están aquí para que conozcan, para que sepan, para que entiendan cuál es la esperanza que los he llamado y cuál es la riqueza de la herencia de sus santos. Necesito que sepan cuál es su esperanza y cuál es su herencia. El punto 2 y el punto 3 y dice, necesito que lo sepan. Necesito que lo conozcan. Y hay un término interesante porque dice, ilumina el corazón. Y cuando tú hablas de corazón, pues te acuerdas del 14 de febrero, te acuerdas de la vida y demás. Pero el término corazón tiene una connotación bastante interesante en el Antiguo Testamento porque el término corazón realmente contiene el alma de una persona. Si tú sabes por qué una persona se le llama persona, es porque tiene razón, sentimientos y voluntad. Y en el alma de una persona radica la razón, los sentimientos, la voluntad. Entonces, en el corazón radica el pensamiento, las emociones y el actuar o el accionar. Obviamente no accionamos desde el alma y el alma acciona, sino el alma prende y acciona esto que se llama nuestras manos, nuestros pies o lo que tenemos que hacer o nuestra boca. ¿Ok? Luego entonces, aquí hay algo importante porque Pablo está diciendo, Dios, ilumina todo el ser de esta persona, que se prenda su entendimiento, que entienda cuál es la esperanza y la herencia que tenga mentalmente, emocionalmente, que cuando sepa qué le espera y qué heredó, realmente se prendan sus emociones, le saque una sonrisa, se goce, esté contento, cambie su desesperanza y que accione en ello, que sabiendo que hay una esperanza y que hay una herencia, no viva como una persona que no tiene futuro, que no tiene destino y que es un desheredado, que es una persona dejada sin nada en su vida. Entonces, cuando Pablo está haciendo esta oración y Pablo está pidiendo esto, dice, necesito que entienda, iglesia, que ustedes tienen una esperanza. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que nosotros tenemos una esperanza de resurrección, que la muerte ya no es esa tragedia y ese fin, que nosotros como hijos de Dios, cuando muramos, en ese momento tenemos una esperanza de vida eterna. No se acaba nuestra vida, sino empieza nuestra vida en la eternidad, que seremos resucitados y nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo igual al que Cristo resucitó. Que no se acaba nuestra vida, nuestros 50, 80, 100 años, 120 años, los que duremos, que ahí no se termina nuestra vida, sino empieza una vida juntamente con Dios. Por eso es que el cristiano no le tiene tanto miedo a la muerte, obviamente le tiene miedo porque siempre hay ese aspecto, pero no le tiene ese terror a la muerte de decir, ¿y qué va a pasar cuando me muera? ¿Dejo de existir? No, porque sabe que es el principio de una vida gloriosa con Dios. Sabe que es el principio, que es su graduación. Esto es importante porque algunos hermanos decían, el hermano ahora que falleció se graduó. Es decir, ha alcanzado ese grado donde Dios inminentemente nos quiere más cerca de él, donde hemos sido perfeccionados, donde es nuestro cuerpo, este cuerpo que se duele, que le duelen las cosas, que ya te pesa todo, ¿no? Y caminas y te truenan las rodillas y cosas de ese tipo conforme vas creciendo, o que te caes y algo pasa, o eres muy sensible y todo sale sangre en la nariz. Vamos, toda esa parte de debilidad, de fragilidad humana se termina. Y esa es una esperanza que Cristo está diciendo. Y te está diciendo, tienes una herencia.
Tienes una herencia juntamente con Cristo. Y quiero detenerme aquí brevemente. Fíjate en lo que dice Gálatas 4:7. Te lo voy a leer. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Dice, ya no eres un esclavo, ya no eres un siervo, ahora eres un hijo. Y tienes que creer que como hijo heredas, que tienes una esperanza, una herencia. Fíjate algo interesante, hermana. Los judíos, el pueblo judío, ha vivido en una esperanza de una tierra llamada Canaán, la tierra en Israel. Y hay unos pleitos tremendos con los palestinos y demás, porque esa tierra, esa es nuestra. Y hay una promesa de Dios y ellos caminan en esa promesa. Muchos de los que estuvieron en el Holocausto, en Auschwitz y varios de estos campos de concentración inhumanos, pudieron sobrevivir porque había una esperanza de que algo bueno iba a pasar. Nunca mates la esperanza y nunca te desprendes de la herencia que Dios te ha dado. Porque el día que pierdas ese norte, entonces vas a ver lo que te rodea y vas a decir, no lo logré o no es suficiente. Porque hay algo en el ser humano que lo caracteriza. Nunca es suficiente. ¿Te has fijado que hay gente que tiene, no miles, tiene millones, billones de dólares, de pesos, y no es suficiente? ¿Te has dado cuenta que a los ladrones, a los narcotraficantes, a todos los vándalos, normalmente los agarran no porque los agarraron en su primer robo, sino los agarran ya que ya tenían suficiente? O que tú dirías, pues en su vida nunca hubiera tenido eso. Este cuate siendo un don nadie, no ocupándose de nada, sino solamente un malora y no haciendo nada bueno para nadie, hubiera ganado 20 pesos al día haciendo cualquier tontería o robándose cualquier cosilla. Pero ahora tiene 3 millones de dólares en la cuenta. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que de 20 pesos con los que vivía y que decía, hoy el día que tenga 400 pesos diarios, voy a ser muy feliz. Cuando tiene 3 millones en su cuenta de ahorro, no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque esa es la naturaleza humana. Es una naturaleza de codicia, es una naturaleza de poder, de estar enfrente y arriba de todos. Y esto es lo que los hace que los agarren cuando más están codiciando y después se quedan sin nada o se quedan en la cárcel o los matan. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se retira un ladrón? ¿O por qué razón no deja de seguir teniendo más dinero y querer hacer más dinero un billonario? Y los ves que ya están muriéndose y son avaros, algunos, no todos. ¿Por qué razón? Porque eso está en el ser humano. Porque ha perdido el entendimiento de lo que es la verdadera esperanza y la verdadera herencia en el reino de Dios. Y no quiere decir que nos volvamos mediocres y que no tengamos expectativas, sino que seamos muy entendidos en qué estamos poniendo nuestra esperanza y en qué estamos basando nuestra herencia. En que podamos ver que las cosas que Dios está dando son más valiosas que lo que nos podamos llevar. No nos vamos a llevar un peso, no nos vamos a llevar nada. No te vas a llevar la bolsa Louis Vuitton, no te vas a llevar el carro, el BMW que te vas a comprar, no te lo vas a llevar, se va a quedar aquí, no te lo vas a llevar. Pero vas a llegar, te voy a decir dónde. Fíjate qué tremendo y quiero detenerme un poquito aquí. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis. Al libro del terror para algunos que nunca lo han leído y algunos que apenas se empiezan a acercar a la fe cristiana. Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y te voy a leer varios versículos y quiero que pongas mucha atención. Necesito que pongas mucha atención porque esta es nuestra esperanza, porque esta es nuestra herencia y este es nuestro futuro. De ti depende que te prendas de él. Entonces, dice el apóstol Juan, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ah, caray.
esto me interesa. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¿Ya te empezaste a imaginar esto? Quiero que te lo imagines. Ya no es esta tierra, ya no es esto. De repente ves que baja una ciudad. ¿Has visto una ciudad bajando? Yo lo único que he visto es una película donde hay una nave espacial tamaño caguama que baja, ¿no? Que es enorme, ¿no? Nunca he visto una ciudad bajando, pero imagínate ver una ciudad bajando y de repente ahí vienen unos cantando ahí y viene, no sé, o sea, es algo inverosímil, es algo que solamente las películas ves. Y de repente ves que Dios está ahí. Y te quedas así como que, wow. También dijo: todo ha terminado. Perdón, miento, voy a ir al versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Ojo, hermanos, el que tenga fe que lo crea. Esto no es una mentira. No estamos leyendo a Steven Spielberg, no estamos leyendo nada de eso. Estamos leyendo lo que Dios le dijo a Juan que escribiera. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Y no se refiere solamente a ese sustento físico, mis hermanos. Se refiere a esa sed. ¿Has sentido sed en tu alma en estos días? Sed de amor, sed de justicia, sed de esperanza, sed de que las cosas cambien, sed de que las cosas se estabilicen en tu trabajo, en tu casa, sed de que alguien reaccione y vuelva a Dios, sed de que te caiga el 20 y entiendas quién eres. Y dice: este es el momento que tomes esa agua y se acabe. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Mira el versículo 9. Sigamos aquí viendo esto. Entonces, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Si tú no lo sabes, la iglesia de Dios es la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Sigue siendo una descripción enorme y preciosa de lo que está viendo, y dice, vámonos a ir hasta el versículo 22. No vi ningún templo en la ciudad. ¿Qué creen? Ya no había templo, ya no había iglesia. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es la luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique las idolatrías y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Tu nombre está escrito, hermano.
si tú has creído en Cristo como tu Salvador. Tu nombre está ahí. Nosotros pertenecemos a esa ciudad. Es lo que dice aquí Apocalipsis. Nosotros pertenecemos a este lugar. Nosotros nos podemos emocionar de que ese es nuestro futuro. No ir a pelear como el Valhalla, como los vikingos y estar peleando y matando gente. No, vamos a ese lugar. Y fíjate cómo dice, sigue diciendo el apóstol Juan. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, la cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche. No habrá necesidad de la luz, de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. ¡Wow! Pablo ora y dice, ojalá, iglesia, que entiendas lo que te toca y a dónde vas. Ojalá que entiendas esto, que vas a reinar, que hay una herencia, que un día vas a ver la Canaán y no la vas a ver como Moisés de lejos, sino que vas a entrar a ella como Josué y vas a gozarte en ella. Pero también ojalá que entiendas que eso es en un futuro, pero que yo hoy te estoy dando esperanza y herencia para que vivas de una manera diferente, que yo estoy desatando cosas en tu vida para que tú puedas tener esperanza hoy de que tu vida puede cambiar, que está el Espíritu Santo que te puede cambiar. Y por si tenías una duda en cuanto a esto que estoy diciendo, de que hoy aplican muchas cosas y no solamente en un futuro, porque dirías, uy, hermano, pues a que me muera, pues de aquí a que me muera, pero ahorita estoy viviendo el infierno en la tierra, ¿no? Y Dios es tan maravilloso y tan sabio que pone en la mente de Pablo una tercera intercesión o una cuarta intercesión y dice, quiero que ilumines su mente, sus emociones, su voluntad, para que entiendan y sepan cuán incomparable. Cuando usa el término incomparable, es un término inmensurable, es un término que ocupa de supereminente, ocupa una preposición que es upper y es que va encima, o sea, no solamente es algo grande, sino es algo grandioso, es algo, perdón, miento, algo sublime, algo no es algo abundante, sino algo superabundante, sobreabunda. Dice, quiero que entiendan que hay algo que sobreabunda, que va más allá de lo grande. Es decir, no te voy a regalar un helado de conito, te voy a regalar un helado de este tamaño, es que no quiero decir marcas, pero un heladote grandote, con encima chocolate, con una cereza y con chispas de chocolate o con lo que te guste echarle, ¿no? Pero grandote de al litro, súper abundante. No te vas a llevar tu heladito de 10 pesos, te vas a llevar tu heladote de 250 pesos que es súper abundante, ¿me explico? Dice, hay algo súper abundante, hay algo mega. Y cuando ocupa la grandeza, ese es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento este término de mega, mega grande. Y yo creo que aquí te queda muy claro cuando hablamos de la mega comercial, de la mega no sé qué. Es muy grande. Cuando llegas a una de esas cosas, dices, wow, esto está más grande de lo que pensé. Tienen todo lo que yo no me imaginé. Dice, hay algo incomparable, hay algo grande de su poder a favor de los que creemos. Pablo está diciendo, ¿y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? ¿A qué voy, mis hermanos? Pablo les está diciendo, quiero que les ayudes a ver
el poder del Espíritu Santo, el que resucitó a Cristo de los muertos, y que ese poder está a su favor si tienen fe en el Hijo de Dios. Que sus vidas pueden ser vidas diferentes si alcanzan a entender que no son unas personas que están supeditadas o que están esperando a ver qué les cae del mundo o a ver qué llega a sus vidas, sino que son personas que pueden arrebatar en el poder del Espíritu a través de una esperanza de lo que somos, de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a tener y de lo que vamos a gobernar. A través de eso, ¿cómo podemos obtener cosas que hoy no tenemos, hermanos? ¿A qué se refiere esto? Que el Espíritu Santo que transformó la vida física de Cristo, de la muerte a la resurrección en un cuerpo glorioso, va a transformar nuestras vidas. Y que ese poder superabundante, que excede todo pensamiento, está a nuestro favor. Por eso es que los jueves oramos. Y por eso es que hemos visto varias cosas que han pasado en nuestra vida y han pasado. No es que Dios esté expectando, a ver, ya te cumplí esta, ya te cumplí esta, ya te cumplí esta, ya te cumplí esta. No, Dios no es así. Dios es soberano y Dios es un Dios que sabe qué necesitamos y qué puede hacer. Pero hay algo muy interesante y muy importante. Pablo dice, necesitan entender el tamaño de su Dios y el poder del Espíritu que está en ustedes. Si ustedes llegan a entender el poder del Espíritu y el poder de influencia que está sobre sus vidas y que sus vidas puede estar sobre otros, entonces van a trastornar el mundo. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles se dice, ahí vienen los que trastornan al mundo. Quiero decirte qué es lo que se refiere de trastornan al mundo. Esos que vuelven locos a la gente, esos que hacen que la gente se ponga como nerviosa, esos que dicen, ay, vienen estos cuates, a ver qué se les va a ocurrir, a ver a quién resucitan, a ver a quién sanan, a ver ahora qué desastre arman. Pero no era un desastre malo, sino era una manifestación del poder del nombre de Cristo a través de la iglesia. Es la iglesia la que debe de trastornar el mundo, no un virus. Quiere decir que la iglesia no ha sido tan pertinente para trastornar el mundo que un virus nos ha vuelto de cabeza, cristianos y no cristianos. ¿Dónde está la respuesta de la iglesia a nuestras vidas? Y quiero decirte algo, tú te has acercado recientemente a Dios, Dios te va a sorprender. Déjate sorprender por Dios. Pero permite que el poder del Espíritu Santo entre en tu vida. Y tú dices, ¿y cómo hago eso? Creyendo lo que Dios dice, caminando en lo que Dios dice, abrazando lo que Dios dice, confiando en lo que Dios nos dice, viendo verticalmente más que horizontalmente. Y eso es muy complicado, hermanos, y más para la gente que es muy analítica o la gente que está metidísima en cosas que lo tenemos que hacer todos de este mundo. Pero tenemos que aprender a ver verticalmente y después ver horizontalmente. Si no aprendemos a ver verticalmente, entonces lo horizontal se nos hace sumamente complicado. No hay esperanza para nuestro matrimonio, no hay esperanza para nuestras finanzas, no hay esperanza para nuestra salud, no hay esperanza para nuestra vida como estudiantes, no hay esperanza para nuestras relaciones sociales, no hay esperanza para una relación amorosa, no hay esperanza para nada, porque estamos viendo horizontalmente. De ahí el clamor de Pablo y de estas oraciones y dice, conoce a Dios plenamente, desde su perspectiva, no desde tu perspectiva. Entiende
y penetra en esa esperanza y en esa herencia y está siempre buscando y caminando en esa herencia. Dios tiene algo para mí. Dios me hizo heredero. Dios no me necesitó hacer judío para ser heredero. Ya me ha puesto como heredero sin necesidad de ser judío. Soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Y desde esa perspectiva camino. Y ahora que tengo eso, creo que hay un poder excelente, excesivo, enorme, si yo tengo fe. Ese poder que somete todo, ese poder que Dios ha delegado a la iglesia, ese poder que nos hace diferentes. Si tú no lo has escuchado, tú lo podrás ver en 1 Corintios 12, donde habla de los dones espirituales. Dones sobrenaturales como milagros, sanidades, fe, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Esos son cosas que no son humanas y que están ahí a disposición de su pueblo. Dones de servicio, de administración o skills o habilidades, como le llaman, que están en Romanos 12, donde dice, tú puedes ser un excelente líder, tú puedes ser una persona que anime, tú puedes ser una persona de servicio, tú puedes ser una excelente persona en esto. Y hay dones ministeriales para aquellos que son llamados para servir al pueblo, que ya lo hablamos la semana anterior. Pero quiero decirte algo. Dios está dándolo. Pero como vimos al principio, cuando Pablo dice, y cuando Pablo está orando, está ocupando un optativo subjuntivo, dice, hay una posibilidad de que lo tengas y hay una posibilidad de que no lo tengas. Iglesia, amada iglesia, empezando por mí, que escuchemos el clamor del apóstol, el clamor del Padre, el clamor del Hijo, para que estas cosas vengan a nuestras vidas. No hay otra manera de vivir en este mundo victoriosamente, si no es a través de esto que el apóstol Pablo está orando e intercediendo que venga a nuestras vidas. ¿Cómo se puede vivir este mundo sin esperanza? ¿Cómo? Sin saber que no tienes una herencia. Bueno, sabiendo que no tienes una herencia. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede vivir en condiciones así? ¿Cómo se puede vivir sabiendo que te pueden correr al otro día, que las empresas no les importa la gente, sino les importa el estado de resultados y el balance general y ver ahí la utilidad y dice, ups, no alcancé mis 3.5 puntos, entonces necesito correr 20 personas y no están pensando que dentro de esas personas algunos estamos allí, tenemos que cuidar a nuestra familia y que teníamos un sueño o que teníamos una necesidad. Eso no lo están pensando, pero Dios sí. Dios no ve solamente el estado de resultados, Dios ve nuestras vidas. Y eso es lo interesante del apóstol Pablo. Dice, no puedes vivir insensatamente en esta tierra, no puedes vivir sin esta conexión con Dios, no puedes vivir sin el poder y la potencia del Espíritu Santo en tu vida y ten esperanza de que lo vas a tener porque yo lo he prometido. Te invito a que leas el libro de los Hechos para que te des cuenta lo que Dios dio. Para que nos demos cuenta cuántas cosas increíbles Dios ha desatado para nuestras vidas y que a veces se nos olvida. Por eso la misma carta a los Efesios en un momento dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos tan abrumados o a veces la gente está tan abrumada que lo que hace es dice, bueno, me disperso con una copa de vino, me disperso con el vino y me olvido de todo. Y eso ya no importa, o me gozo, o las fiestas estas que se hacen normalmente, que ahorita están todos desquiciados, ¿no? Por querer hacer una fiesta y me olvido de que existen las cosas, pero sabes que eso va a seguir siendo lo mismo y se va a pasar el efecto narcótico del vino y vas a seguir en la misma condición. Pero el Espíritu dice, ¿para qué sigues en la misma condición si puedes embriagarte con el vino del Espíritu, con el poder de Dios?
Tu vida puede transformarse, tu vida puede ser diferente. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas, hermana? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? El Espíritu Santo ahí está. Dios ahí está. Te ha dicho hacia dónde vas. Te ha dicho lo que le interesa. Abrázalo. Toma lo que Dios quiere darte en tu vida. Y transforma, deja que transforme y trastorne tu vida. La iglesia, hermanos, cuando termina este pasaje, dice que es el pleroma de Dios o la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo. Cristo lo llena todo y es todo. Pero la iglesia, que es su cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, dice que es la plenitud de Dios. Hay una discusión ahí entre que si es la plenitud de Dios o si es el gozo de Dios, pero que como sea y como sea, la iglesia es algo central e importante en Cristo. Y es la iglesia la expresión de Cristo al mundo. Por eso es que Dios va a actuar en nuestras vidas, porque somos su iglesia. Al ser su iglesia y tener que dar un resultado excelente, Dios va a capacitar a esta iglesia, la va a cuidar, la va a proteger, la va a llenar, la va a hacer plena para que haga un buen papel. Mira esta imagen. Hay un evento en el Auditorio Nacional o en el Palacio de Bellas Artes. Es un ballet. Y este ballet va a interpretar una obra magna, donde van a venir los mejores o los más importantes personajes del mundo. El productor de esta obra, el director de esta obra, está preocupado en el mínimo detalle y va a cuidar el mínimo detalle para que cuando la obra la presenten los actores, sea una obra sublime. Cuando termina la obra y empiezan los aplausos, y empiezan a hacer aplausos abrumadores, no solamente le están aplaudiendo a los actores, le están aplaudiendo al director. Y ese director está marcado de por vida para que lo puedan seguir buscando y pueda poner otra obra en otra parte del mundo. Dios es el director de esta orquesta, hermanos, y de esta obra. Dios es el director de esta obra. Dios es el director de esta obra. Nosotros no es que seamos unos simples actores, nosotros somos estos que estamos exponiendo la obra maestra de Dios al mundo. Créeme que nos va a capacitar, va a cuidar cada detalle de nuestras vidas, va a cuidar nuestra vida de una manera especial para que hagamos y logremos algo sumamente especial. Yo espero que esta oración de intercesión de Pablo haya generado en tu vida o en mi vida ese anhelo porque esto se vuelva una realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque esto se transforme en carne y se vuelva una situación de verdad increíble en nuestras vidas. Vamos a orar. Quiero orar por ti. Y vamos a pedirle a Dios que se manifieste de una manera sobrenatural. Que cuando nos encontremos una necesidad, digamos, no tengo esto que me estás pidiendo, pero tengo algo más grande,
a Cristo en mi vida y el poder de Cristo en mi vida y oro por ti y las cosas pasan. Eso es lo que pasaba en Hechos, en el libro de los Hechos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo sé sano. Oremos por la gente con el poder del Espíritu para que las vidas cambien, para que nuestras vidas cambien. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, no solo para que no te distraigas si lo puedes hacer. Y si no, allí donde estás, solamente sígueme y pídele de verdad a Dios que esto se haga una realidad en tu vida. Padre, te damos gracias porque tú pusiste en Pablo la intercesión por nuestras vidas. Ahora, Espíritu Santo, haz la carne y vida en nosotros. Manifiesta tu poder en nosotros. Manifiesta tu poder y tu potencia en nuestras vidas. Permite, Dios, que tú seas el que dirijas cada fase de nuestra vida y que esta intercesión de Pablo se vuelva una realidad en nuestras vidas. Que se vuelva una realidad en nuestras vidas. Desata, Señor, desde los cielos bendiciones, entendimiento, la revelación necesaria para poder caminar en esto y permite que nuestros ojos, que nuestro espíritu, que nuestro razonamiento, que nuestra alma, que nuestro corazón pueda entender la esperanza, la herencia y el poder que ha sido derramado y desatado para tu iglesia. Nosotros somos tu iglesia. Tomamos esto y arrebatamos esto y nos negamos a vivir una vida igual a la que hemos estado viviendo, porque creemos y confiamos que tú, Señor, desatas bendición a los que te aman y quieres llevarnos a un entendimiento diferente. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Rogamos por nuestro país, rogamos por cada nación, rogamos por cada una de las personas que está padeciendo, rogamos por cada empleo que se perdió para que tú lo sustituyas, Señor, y lo restituyas. Rogamos por cada persona que ha sufrido en su alma la pérdida de algún ser querido, para que tú sanes y traigas paz a su corazón, Señor, y que así como lo hiciste con Job, tú restituyas, Señor. Clamamos para que nos pongas en lugares específicos para poder bendecir y ser agua de sanidad a las naciones, ser agua de bendición a quien lo necesita. Padre, haznos entendidos de tus tiempos y limita nuestro entendimiento horizontal para poder expandir primero nuestro entendimiento y nuestra relación vertical contigo. Primero tú, Señor. Primero la conexión contigo y después que podamos ver lo demás y podamos derramar de tu bendición y de tu gracia como tu amada esposa, como tu amada iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana. Te amamos. Una semana de bendición y de éxito. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.